Monster Hunter 2 es la entrega de la popular saga de videojuegos de acción y rol desarrollada por Capcom, y hoy en la actualidad es uno de los tops en la compañía. Lanzado originalmente en el año 2006 para PlayStation 2, este juego en mi país era casi imposible de conseguir debido a que fue exclusivamente en Japón. Pero gracias a estos señores que vendían en la feria cuando los pacos no estaban, pude obtener una copia y jugarlo en mi consola de ese tiempo, que era una consola chipeada. El comienzo del juego era un caos, la verdad. Estaba en full japonés el juego y batallé más que la chucha para poder avanzar en el juego, así que lamentablemente tuve que dejarlo de lado, y unos años después volví a encontrar al Monster Hunter en las versiones ya portátiles para PSP. Hoy ya en el 2024 he tenido la posibilidad de volver a jugarlo y con un parche en inglés, así que es mucho más accesible poder entender y observar los nuevos detalles que no conocí en ese instante cuando era joven. Así que en este video voy a resumir lo que a mi parecer es mi opinión propia, obviamente, es lo bueno y lo malo que encontré en el Monster Hunter 2. Esto es algo similar que se aplicará en el nuevo Monster Hunter Wilds, pero en modo chiquito. En el Monster Hunter 2 podemos acceder a ciertas zonas dependiendo de la estación en la que estemos pasando. También va a cambiar los monstruos disponibles por zona. Hay monstruos que van a estar disponibles solamente en cierta zona, en cierto horario, me refiero al día o noche. Un ejemplo claro es el desierto, en el cual a cierta estación será posible acceder y en otras es imposible poder viajar a esa zona por las altas temperaturas y problemas que nos explican aquí en el juego. La realidad de la naturaleza que entrega en este sentido Monster Hunter 2 para su época lo encuentro pulentísimo, y eso me ha gustado mucho en este juego. La comida Monster Hunter es algo súper importante si es que queremos ir con mejoras en la misión, ya sea con un aumento de vida, fuerza o habilidades especiales que te puedan salvar la vida en alguna ocasión. Para poder comer en Monster Hunter existen platos los cuales te prepara algún chef en turno del juego, puede ser un gato, una abuelita, etc., el cual nosotros le seleccionamos un menú y el gatito o quien sea te hace el plato de comida. Y esto obviamente después más adelante se pueden ir mejorando, haciendo entregas, mejoras, avanzando en el juego, haciendo submisiones. En la última entrega esto es mucho más sencillo, ya que solo tienes que pagar, seleccionar los ingredientes y ya está ahí. Pero para el Monster Hunter 2 la cosa es diferente porque tienes que comprar cada uno de los ingredientes para poder preparar tus comidas con tu gato chef. Esto le da una peculiaridad y diferencia a las nuevas entregas, que si bien es mucho más sencillo, aquí te invita a tener que ir combinando los ingredientes que vayas comprando o recolectando para ir cocinando los nuevos resultados que darán estas combinaciones. En el modo online de este juego, ya entrando al modo de gremio, vamos a tener la posibilidad de capturar al monstruo. Esto obviamente se ha podido hacer en todos los Monster Hunter, pero me refiero a poder capturarlo y poder amaestrarlo, entre comillas. Es algo que suele ser similar al Monster Hunter Stories. Al tener tu propio monstruo, vamos a poder participar en los PvP que están disponibles, en donde cada cazador va a poder ir con su monstruo a combatir. Entonces nosotros lo capturamos, le ponemos un nombre y lo tenemos en nuestro equipo. Entonces, ¿en qué consiste esto? El primero que logre derrotar a la bestia rival va a ser el ganador. Y para llevar a cabo esto, tu monstruo te va a ayudar en la pelea, y tú también puedes luchar contra el cazador rival para poder causarle estados alterados, hacerle aturdirlo, etc. Y hacer que te dé tiempo para poder derrotar a su monstruo y llevarte la victoria. La verdad, no estoy al 100% seguro si esto es oficial en el juego, pero en la versión que yo jugué estaba este modo, lo encontré la raja. Si es así, que estaba oficialmente en el Monster Hunter 2, me saco el sombrero, porque la verdad es que no lo he visto en la siguiente entrega. Y hubiera estado muy buena la forma de haber realizado torneos con este medio de competencia y ver quién es el mejor cazando al monstruo rival. Y hablando nuevamente de la zona online del juego, voy a hablar en sí de Dundorma, que es el sector donde nosotros vamos a jugar el modo online en Monster Hunter 2, y creo, a mi parecer, y dentro de la franquicia, es una de las mejores zonas para el modo online. Obviamente tiene sus detalles, como por ejemplo que no vamos a tener el baúl cerca para guardar tus objetos, por lo que estamos obligados a volver a nuestra casa. Esto se ha visto y se ha mejorado en la siguiente entrega, pero tiene otros detalles que te hacen sentir un mayor cariño a esta zona, y en lo personal ser una de mis favoritas.
Un claro ejemplo es la amplia sala del gremio, en donde nosotros vamos a poder estar con muchas personas, más de 4 que son las que uno va a la misión. Sigue siendo requisito ir con 4 personas como máximo a la misión, pero vamos a poder estar, por ejemplo, si ustedes son amigos, un grupo de 10 personas, pueden estar las 10 personas sin ningún problema, y luego ahí se distribuyen y van a una misión, pero pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, si queremos comer, nosotros tenemos que ir personalmente a nuestras casas, pero también está la opción de poder invitar a nuestros amigos a comer, en donde van a llegar tus amigos y tú vas a ser el anfitrión de la comida. Tú pones la comida y todos comen la comida que tú acabas de servir para poder bufearte y poder ir con un buen equipo a la misión. Y otros detalles que, por ejemplo, esto igual es más común, que están los barriles para hacer competencias de gallitos. Y lo que yo creo que no está en otro Monster Hunter, si estoy equivocado déjenlo abajo en los comentarios, el teatro que está en la sala de los dojos, en donde vamos a poder hacer los mini conciertos de canciones de Monster Hunter. Hay una chica que nosotros le hablamos con el gatito y la chica va a empezar a cantar el tema que nosotros le encargamos. Es un bonito espectáculo. Nosotros nos podemos de hecho sentar en esta especie de anfiteatro y ver el espectáculo, chatear y conversar mientras estamos viendo el espectáculo. Es bien interesante, bien entretenido, y si no me equivoco no lo había visto en ningún otro Monster Hunter, y es súper bacán para estar ahí esperando. Si es que queremos esperar a algún compañero que está en una misión, es una buena forma de esperar, hacer la espera. Y finalmente este punto, el punto final, es súper arbitrario a mi parecer, debido a que no todos sienten lo mismo con esta entrega, pero siempre le voy a tener un cariño extra a este juego debido a que fue el que jugué en mi infancia. No fue el primero fue el Monster Hunter 1, pero cuando ya me enamoré del Monster Hunter 1 quise jugar al 2. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, yo soy de Chile. Antiguamente en Chile, en la época de invierno, cuando eran las vacaciones de invierno, esto es la estación en julio, era una época donde hacía mucho frío y era de mucha lluvia. Ahora se está corriendo un poco, ya la lluvia de repente en junio, ya tirado para agosto, septiembre, se ha corrido el tema del clima. Y lo que pasaba es que yo tengo el recuerdo, así como en la película de Ratatouille, que cuando yo estaba en esos días jugaba mucho de este juego, lo jugaba mucho. De hecho, los días de lluvia yo estaba casi todo el día jugando este juego, intentando traducirlo, entender qué es lo que decía, porque como el juego estaba en japonés no entendía mucho, así que le dediqué muchísimas horas. No me lo terminé en esa época, pero me gustaba mucho. Entonces ahora, en la actualidad, cuando hay épocas o estaciones cuando el día está muy frío o hay lluvia, me dan ganas y me recuerdo y me dan ganas de jugar este juego. No sé si también aplicará porque el juego comienza con la zona tropical, en donde hay una zona lluviosa. No sé, pero es como una conexión que yo genero con mi experiencia de años anteriores a querer jugar este juego cuando el clima está frío. Y me gusta, me recuerda mucho a mi infancia. Es una mierda lo que les acabo de contar, pero es uno de los puntos que yo considero, y es mi video, así que este es el punto bueno que yo considero. Ahora yo les pregunto, ¿tienen algún momento o situación que lo haga recordar algún juego de la infancia? Quizás no es Monster Hunter, pero quizás algún otro, alguna situación, algún clima, alguna música que los recuerde y les dé ganas de jugar un juego de la infancia. Me gustaría leer eso en los comentarios. Y obviamente, como existen cosas buenas, también existen cosas malas, y tampoco es perfecto el juego. Así que ahora vamos con la parte de lo malo de Monster Hunter 2, en mi opinión personal. Cuando estamos en una misión, suele pasar que se nos olvida algún material, vamos en camino y nos dimos cuenta que el arma no era la correcta, tu set no estaba a la altura de la bestia, o simplemente te llamó tu mamá y te dijo, oye, tenés que ir a comer, y estabas jugando online y cagaste, tenés que salirte del juego. Normalmente, hoy en día, de hecho en la última entrega, uno puede acceder al campamento y acceder a todos los objetos que uno tiene en su mochila, o si estabas jugando offline le poníais pausa. Eso era como la otra opción. Pero en este juego existe el botón pausa, pero no existe la opción de abandonar la partida. Y esa wea me cargó. Horrible la wea. Entonces, ¿qué es lo que pasaba?
nosotros teníamos que ir directamente al campamento. Y en la camita, que es la opción, en la cama que está en el barco, ahí está la opción para dormir o para abandonar la partida. Esto era una paja gigante debido a que si estabas ahí en el otro extremo del mapa y querías abandonar la partida, la única opción era dirigirte a tu barquito y abandonar la misión. Salvo que hayas llevado una de estas bombas para teletransportarte a la base. Ahí sí era mucho más rápido. Esto en sí, yo sé que le da un realismo al juego debido a que para poder irte de la zona en la que uno estaba, uno claramente tenía que ir al barco y volver a la aldea. Esto igual le da un realismo al juego, igual era un punto a favor, pero en el fondo era muy cansador y es una de las cosas negativas que encontré en el juego. Igual después las otras entregas lo mejoraron, así que tranquila en John Wayne. El Best Boy tiene como único objetivo, yo creo, que es wearte en los peores momentos posibles con tu aguijón. Este aguijón no tiene gran daño, entonces lo que va a estar haciendo el Best Boy va a estar punteándote cuando pueda, cuando estés carveando, cuando estés recolectando un objeto, hasta cuando estés peleando. Y el tema es que te puede paralizar. Hay una probabilidad de que te paralice y te puede cagar la partida. De hecho, me ha pasado que me paralizan y después con un puro golpe muero. Y nada que hacer. Y en este juego, en el Monster Hunter especialmente, me he dado cuenta de que la configuración que tiene el Best Boy, a diferencia de la otra entrega, es más hincha wea de lo normal, siendo que no te va a dejar de wear si es que estás recolectando haciendo algún movimiento farmeo. Y se nota bastante. Después, en las versiones más adelante, los Best Boys son más tranquilos, no te molestan tanto, pero aquí el weón te puntea, hasta que tenés que matarlo. Entonces yo igual les recomiendo que lo maten primero. Igual después vuelve a aparecer, pero mátenlo porque molesta mucho. Y algo similar que pasa es con el Aptonos, que a pesar de ser un herbívoro, que son de los más inofensivos del juego, se supone, estos herbívoros tienen un temperamento bien horrible. Apenas te vean, se van a enojar contigo y te van a comenzar a embestir o pegar con sus colas. Es un dolor de pelotas tenerlo alrededor, la verdad. Cuando hay 3, 4, es horrible. Porque no se puede farmear, no se puede luchar, no se puede hacer nada. Entonces, lo que recomiendo aquí en este caso también es lo mismo. Es matarlos, derrotarlos y después ya seguir con la historia. Y el tercer hincha wea es el Bullfango. Que con este terminamos la guinda de los hincha wea. Yo sé que actualmente estos chanchitos están mejor programados para arrinconarse o para no molestarte en caso de que haya un monstruo. De hecho, en la última entrega, si tú derrotas al jefe de la zona, los pequeños no te huevean. Es raro que te molesten. O incluso si hay un monstruo más grande y tú derrotas al con el que estaba luchando, generalmente se va. Se va el monstruo grande y te deja tranquilo recolectando. Pero la verdad es que aquí son súper pesados. Son pesadísimos y si no los vayas a derrotar te va a estar molestando todo el rato sin parar. Ahora ya pasando a la historia del juego, el avance lento que tiene, algo que no me ha gustado en este juego, y también debe ser porque ahora en la actualidad ya nos acostumbramos a los juegos cortos en donde terminamos uno y comenzamos automáticamente en otro. La cantidad de juegos que salen constantemente nos han acostumbrado y nos han cambiado la forma de jugar estos juegos, siendo que ya no nos quedamos solamente con uno y queremos pasar al otro. De hecho, estamos jugando uno y ya está saliendo el día siguiente otro que todos lo quieren jugar, y la única forma de poder jugar a todos estos juegos es que o seáis estudiante o estés de año sabático o no sé, o te dediqué a esto. Por ejemplo, los streamers que se dedican todo el día a jugar a todos los juegos posibles. Pero una persona que está chambeando, no, la verdad es que no tiene la opción de poder hacer todo esto. Entonces, por ejemplo, antiguamente no era así y uno se tomaba su buen tiempo para un juego antes de comenzar con uno nuevo. El contexto de esto es porque yo creo que no me gusta el avance de la historia, tener que derrotar tantas veces al mismo monstruo, luego tener que esperar los cambios de estaciones y hacer las entregas para poder recién avanzar. Un 1% cansa bastante. De hecho, este juego me he demorado, ya me terminé como la parte principal, ahora viene como el postgame, pero me demoré bastante en poder terminarlo. Meses. Pero no digo que no me guste esto, lo tengo puesto en la parte negativa, pero tampoco digo que no me guste. Es como raro, pero está como ahí. Me encanta este juego, pero de todas formas me gustaría avanzar un poco más rápido para poder jugar otras cosas en mi tiempo libre. De hecho, estoy jugando también al Generation Ultimate. Lo tuve que dejar de lado porque dije, no estoy avanzando nada en este juego, así que me dediqué 100% a este, y ya una vez que ya termine este, ya me voy a ir al Generations Ultimate. Así que como dato, métanse al Discord, porque en el Discord conversamos harto de este tema, y si quieres jugar conmigo, ahí va a estar al tanto e informado cuando estemos jugando de forma online.
Y bueno, los streamers los hacemos en este canal, así que suscríbase, active la campanita para que YouTube le notifique cuando estamos en directo. Otra baja que he pillado en este juego son las armas. A pesar de que ya me pasé el modo historia principal del juego, no hay muchas ramas para poder mejorar en la armería. Las armas que nosotros tenemos, la verdad es que son súper pocas, es súper baja la variedad que hay, y lo peor es que hay armas que hasta cierto punto llegan sin poder mejorarlas y están al nivel de los monstruos que nosotros vamos peleando, que cada vez son más fuertes. Entonces yo sé que igual está, por ejemplo, voy a poner como ejemplo la de parálisis, que igual está rota, pero la mejoré súper rápido, entonces no me dio la opción de poder mejorarla más para mejorar ataque. Esto lo estoy haciendo en el contexto de que estoy en rango bajo. Quizás después en rango alto se me desbloquee la opción para poder mejorar el arma, no estoy seguro, pero he encontrado que la cantidad de armas y las ramas que hay en este juego son súper bajas. Y finalmente, esto yo creo que es súper típico. ¿Cuántas veces no me fui a una misión con la mochila llena con cosas de la misión anterior? Es súper típico. Y ya entro a la misión y me doy cuenta que ya no me cabe nada más. Y cagué porque el espacio de la mochila es súper poco. Esto es súper frecuente en los Monster Hunter antiguos y es un error que igual es real, en el fondo, de que quisieron hacerlo más realista, debido a que, claro, uno no puede ir y llevar muchas cosas a la misión, porque en el fondo no es lógico que uno vaya con tantos objetos en la espalda y vaya a luchar. Y también es lógico que uno tiene que ir a su casa a guardar sus cosas para poder después ir a la otra misión. Yo entiendo eso, el modo de realidad que le quisieron dar, pero claro, uno que está jugando igual se molesta un poco y claro, tiene que volver, tiene que abandonar la misión y retrasa el avance del juego. Así que esa sería mi opinión respecto a las cosas buenas y a las cosas malas del Monster Hunter 2. Yo sé que hay más cosas. Si usted está de acuerdo con todo lo que yo dije, me gustaría saber qué opina abajo en los comentarios, a ver si está de acuerdo con todo lo que dije o no está de acuerdo con lo que dije. Y si tiene más cosas que le gustó del juego o cosas que no le gustó, también estaría bueno que lo dejara abajo en los comentarios. Un like si le gustó, un dislike si no le gustó el video, y eso. Ahora, si usted no ha visto todavía el video de 7 cosas que no sabías de Monster Hunter, se los voy a dejar aquí en la pantalla, va a estar apareciendo para que vaya y le pegue una mirada. Así que eso, cabros, nos vemos, que les vaya bien y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.